Ok, pues ahora vamos a platicar acerca del costeo absorbente y el costeo variable. Bueno, pues en primera instancia vamos a comentar que esto se refiere ni más ni menos que a dos diferentes técnicas que tenemos nosotros para ir estructurando nuestro estado de resultados. ¿Sí? Para ello, pues vamos a ver cuáles son las características de estos dos métodos o maneras de presentarlo. Primero que nada, vamos a hablar acerca de lo que es el costeo absorbente. Bueno, pues vamos a comentar que este método de costeo absorbente es utilizado tradicionalmente para el costeo de productos en la contabilidad financiera y vamos, ahora sí que a lo que se refiere en pocas palabras es a considerar todos los costos del producto, pero clasificados de acuerdo al departamento de producción, es decir, a su centro de costos. Es la manera tradicional o convencional de ir presentando nuestros diferentes rubros que conforman el estado de resultados, en donde nosotros vemos, por ejemplo, que todos los costos fijos y variables, independientemente de, no se tienen que categorizar, sino en general, todos los costos que corresponden al área de producción, se van a agrupar bajo el rubro denominado costo de producción y ventas o costo costo de ventas de la producción vendida o vamos, algún término similar. Mientras que por otra parte vamos a tener dentro de los gastos de operación a los gastos de venta y de administración. Es decir, esto corresponde ni más ni menos que al formato clásico, convencional, sencillo que nosotros venimos manejando de ese estado financiero y que cabe comentar también que es el avalado y reconocido plenamente por las normas de información financiera. Luego tenemos el costeo variable o directo. ¿A qué se refiere este costeo directo o variable? Bueno, pues evidentemente aquí de lo que se trata es de categorizar y de diferenciar cuáles son los diferentes costos fijos y los costos variables. Esto es algo muy importante porque nos va a permitir de alguna manera ejercer un mayor control sobre el uso y aprovechamiento de los diferentes costos fijos. Esto es bien importante porque, pues como bien sabemos, los costos variables crecen de acuerdo a cómo lo hace también el volumen de producción. Y eso pues es bastante útil, bastante importante para nosotros como administradores, el darle seguimiento puntualmente al crecimiento de estos costos variables. Sin embargo, digamos que de alguna forma, pues es hasta positivo que vayan incrementándose los mismos, porque eso querría decir que nosotros estamos vendiendo más. ¿Sí? Por ejemplo, si hablamos de materia prima o de mano de obra directas, bueno, pues entre más consumo haya es porque estamos fabricando más artículos. Y si estamos fabricando más artículos, lo que hay que darle seguimiento es que obviamente esos correspondan también a la demanda que vamos obteniendo nosotros de nuestros productos, es decir, a que se vendan más también, ya que en realidad se vayan incrementando los costos variables por un tema de incremento en la producción y no por un tema de improductividad, en donde están habiendo desperdicios, están habiendo horas muertas o están habiendo tiempos ociosos. Es bien importante que nosotros nos aseguremos de que los costos variables están perfectamente bien fundamentados, de que hay un incremento en los costos variables, pero por razones inherentes a incrementos en la producción y en las ventas, lo cual tarde o temprano va a beneficiar a la empresa porque definitivamente también va a implicar mayores volúmenes de venta. Les decía yo hace rato que nos sirven este sistema de costeo variable para darle un seguimiento a los costos fijos. ¿Por qué? Porque como los costos fijos se mantienen prácticamente inmóviles y son independientes al volumen de la producción, eso quiere decir que en muchas ocasiones, por ejemplo, nosotros tenemos algunas erogaciones, sobre todo como pueden ser los sueldos fijos que estamos pagando al personal de diferentes áreas, al personal administrativo o de ventas de las áreas de ventas, o inclusive algunos sueldos que se pagan a gerentes y otro personal que trabaja dentro del área de la fábrica, en donde tenemos que verificar que efectivamente estén desquitando el sueldo a esas personas. Se vuelve un tanto complicado el darle un seguimiento y emitir una opinión con respecto a qué tan bien o qué tan mal se están aprovechando estos gastos o estos costos. Sin embargo, sí es muy importante que nosotros validemos que se está utilizando o se está maximizando
en toda su extensión de la palabra el sueldo que le estamos pagando a esas personas. ¿Cómo lo logramos? Bueno, pues imponiéndoles ciertas metas, ¿sí? Metas que tienen que ver con la función que cada uno de ellos venga realizando y que por supuesto al final de cada periodo se le puede ir dando un seguimiento puntual y de esta manera emitir una opinión con respecto a qué tan bien o qué tan mal se están cubriendo estos costos fijos, ¿de acuerdo? Aquí vemos inclusive cuáles serían algunos de esos costos fijos, ¿no? Decíamos que la depreciación, los arrendamientos, la mano de obra indirecta, correspondiente ni más ni menos que, vuelvo a aclarar, eso es algo muy importante, a cierto personal que recibe sueldos fijos, ¿de acuerdo? Mientras que vemos que el costo variable tiene un comportamiento directamente proporcional al volumen de producción, los costos fijos más bien se mantienen de una manera estática, así que se comportan como el costo variable unitario. ¿Por qué? Porque de alguna forma no van teniendo ningún tipo de modificación con respecto al volumen de producción. Sí, eso es algo muy, muy importante que nosotros tenemos que checar. Y decía, por ejemplo, también en este ámbito de los costos fijos vamos a encontrar nosotros a diferentes insumos como la renta que estamos viendo aquí, o por ejemplo, cuando estamos echando a andar nosotros una maquinaria, bueno, sabemos que el combustible que se utiliza al arrancar esa maquinaria, pues sabemos que, pues aunque se esté arrancando con una producción de un artículo o de 5,000, a veces ese consumo es bastante fuerte. Es lo que pasa, por ejemplo, con un avión. Cuando un avión lo encendemos, independientemente de que si está lleno o está vacío el avión, hace un consumo bárbaro de gasolina. Bueno, de combustible, más bien en este caso sería de turbocina. Y eso evidentemente nos impacta en los costos de producción. Entonces, por eso tenemos que verificar que se trate de utilizar al máximo la capacidad instalada de nuestra fábrica o de nuestra maquinaria. ¿Para qué? Pues para que verdaderamente valga la pena echar a andar esa máquina por todo el consumo de combustible que se está empleando. O simple y sencillamente también las rentas. Que valga la pena que estamos pagando la renta de un edificio, de un área industrial, pues justificándose por la actividad que se va desarrollando. ¿De qué sirve que tienes unas instalaciones tremendas, enormes, si en realidad están vacías, están subutilizadas o simple y sencillamente no se le está dando la explotación adecuada? Es por eso que se vuelve particularmente importante que nosotros le demos un seguimiento a los costos fijos, verificando que efectivamente se están aprovechando al 100% esa capacidad instalada, porque si no, de otra manera, lo único que vamos a lograr es que el costo variable, o el costo total unitario, perdón, se vea seriamente incrementado justamente por esta situación. Como no estamos produciendo lo suficiente, entonces los costos totales se van a dividir entre un número menor de unidades y consecuentemente, pues vamos a ver nosotros que los costos unitarios van a ser menores, ¿sí? En los costos variables, como vemos en la fábrica, en la gráfica, perdón, pues son directamente proporcionales al volumen de producción, entonces ahí no tenemos ningún problema. Sabemos que el costo variable unitario se va a mantener constante. ¿Por qué? Porque a mayor producción, mayor costo, o sea, es un incremento directamente proporcional. Produzco un artículo más, bueno, pues voy a gastar lo equivalente a ese nuevo artículo que estoy fabricando. Mientras que en el caso de los costos fijos, si fabrico yo uno o fabrico yo 100 artículos, el costo sigue siendo el mismo. Por eso es muy, muy importante que yo tenga un peculiar cuidado respecto a cuál es el uso que le estoy dando a esos costos fijos, que los esté aprovechando verdaderamente al máximo y que de alguna manera me cerciore yo de que estamos siendo también completamente eficientes, porque si no, de otra manera, como les comento, los costos unitarios se pueden ver seriamente modificados al alza y eso va a ir en menosprecio, obviamente, de nuestra rentabilidad. ¿De acuerdo? A manera de resumen, vemos que el costo absorbente nos dice que a los artículos fabricados se les debe de cargar el total de los costos de producción, independientemente si son fijos o variables. Ya decíamos, el estado de resultados convencional que nosotros conocemos, el que está aprobado por las NIF y el que es presentado por la gran cantidad de empresas, está elaborado ni más ni menos que por este procedimiento, el costo absorbente. Mientras que en el costeo directo o variable, que es donde se le asigna a las unidades producidas exclusivamente los costos variables,
ya que los costos fijos se llevan como costos del periodo. Este nos sirve más bien como un control administrativo para poder darnos cuenta del uso eficiente que le estamos dando a unos y a otros. Pero habrá que recordar una vez más que el oficial es el costeo absorbente. ¿De acuerdo? Ahora aquí vamos a ver algunas otras características inherentes a estos dos métodos. Nos dice que tanto los costos de producción como los gastos de operación se pueden clasificar en variables y fijos. Esto es porque independientemente del centro de costo de producción o del centro de costos más bien, pues nosotros vemos que hay gastos y costos fijos y variables tanto en el ámbito de la producción como en la labor administrativa como en la labor de ventas. Entonces es muy importante que antes de iniciar cualquier tipo de categorización, pues nosotros tengamos bien en mente cuál es el centro de costos que le dio origen a esos diferentes costos fijos o variables. Luego, todos los costos fijos de producción se llevan al estado de resultado integral y tienden a disminuir la utilidad del periodo respectivo, por supuesto. En la medida en que se van acumulando los costos fijos, pues sabemos que eso nos va a pegar directamente en la utilidad. Por eso es bien importante que nosotros estemos cerciorándonos de que estamos pues aprovechándolos al 100%, ¿no? Que no va a haber desperdicios. Luego vemos que el costo de producción está representado únicamente por los costos variables del periodo, es decir, por los costos variables de materiales, mano de obra y costos indirectos. Esto en el costeo directo o variable, ¿de acuerdo? Luego, el costo del inventario de productos terminados tendrá un valor menor debido a que no tienen incluidos los costos fijos de producción. Esto evidentemente cuando estamos utilizando el costeo variable, pues vamos a darnos cuenta de ello, porque simple y sencillamente en la utilidad bruta o el margen de contribución, que así es como se le va a llamar, en este caso, pues vemos que a las ventas le estamos restando únicamente la parte relativa al costo variable de producción. Entonces, como no estamos considerando los costos fijos, sino que estos se le van a disminuir posteriormente, por eso es que se llega a dar este efecto que estamos comentando ahorita en pantalla. Ahora, otras características. Los costos variables de operación no se incorporan como un costo de producción, obviamente porque no se están presentando dentro del área de producción, sino en gastos de venta o de administración. Para valorar los inventarios no se toman en cuenta, pero sí se consideran para valorar alternativas, toma de decisiones, así como la planeación de las utilidades en la empresa. ¿De acuerdo? Porque como lo vamos a ver en un ratito, bueno, pues hay un formatito que difiere en cuanto al costeo absorbente y al variable. En el costeo variable es en donde se separan los costos fijos de los costos variables. Y ya decíamos, el principal objetivo es hacer un análisis puntual y preciso acerca de la optimización y del uso racional que le estamos dando a unos y a otros, de acuerdo a los diferentes centros de costos también que les está dando origen, ¿sí? Luego, este costeo variable se aplica indistintamente al costeo por órdenes de producción o a los procesos productivos, ya sea utilizando el sistema de costo histórico o predeterminado. Es decir, si usamos costos históricos o costos estándar o independientemente del sistema de producción de la empresa, se puede clasificar de esta manera los diferentes costos. Y aquí surge un concepto que vamos a ver, que es el del margen de contribución o marginal. Pero ese lo vamos a dejar para más al ratito cuando veamos el formato de ambos estados financieros. ¿Qué es la contribución marginal? Nos dice aquí que es el valor que contienen los gastos fijos totales y la utilidad operacional. En otras palabras, es la diferencia entre los ingresos obtenidos en el periodo y los costos variables totales. Eso es algo con lo que nos tenemos que quedar perfectamente bien ubicado. El costeo, la contribución marginal es la diferencia entre los ingresos del periodo, que pueden ser los ingresos por ventas, menos los costos variables totales del periodo. ¿De acuerdo? Los costos fijos van a ser la sumatoria de los costos fijos de producción más los gastos fijos de administración y de ventas. Yo creo que sí sería importante que dentro de los renglones del estado de resultado integral podamos hacer esta separación para efectos de control interno y que nos demos cuenta de que si bien se puede presentar resumido simplemente el rubro de costos fijos totales, pues sería interesante separarlos a nivel
de columnas, precisamente para que nosotros podamos ver cómo están distribuidos de acuerdo al centro de costos. Y pasa exactamente lo mismo con la cuestión de los costos variables totales. Estos se van a integrar por los costos variables de producción, de administración y de ventas, que como ya hemos comentado, pues existen diferentes conceptos de acuerdo a su comportamiento. Los costos fijos, acuérdense que son completamente independientes al volumen de producción o de actividad que haya dentro de un departamento administrativo de ventas, mientras que los costos variables van directamente relacionados al nivel de actividad que se vaya generando en las áreas de producción, de administración o de ventas. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son algunas ventajas de ir utilizando el costeo variable? Bueno, pues que le van a permitir a la administración, como ya lo hemos comentado, hacer un análisis del costo, volumen, utilidad a efectos de hacer una planeación financiera adecuada. Eso nos permite saber si estamos siendo productivos o no. Nos permite también saber si de alguna manera estamos cumpliendo las necesidades del cliente y si también estamos cumpliendo con los principios de eficiencia operativa dentro de la empresa, porque si nos estamos desfasando o estamos produciendo menos unidades de las que debiéramos o estamos teniendo menor nivel de utilidades, bueno, pues eso nos va a impactar directamente en las utilidades, ¿de acuerdo? Luego nos dice que la empresa lo utiliza para evaluar la gestión de un centro de utilidad, de una línea de producto, de una unidad de negocio, etcétera. Y esto se da, pues, ni más ni menos porque, pues, al llevar un control sobre los costos fijos y variables de las diferentes líneas de producción o centros de costo, sabemos en dónde hay que apretar las tuercas. Sabemos en dónde estamos siendo muy eficientes y en dónde más bien tenemos que tomar decisiones para que nos volvamos, como nos dice en el punto número 3, nos volvamos más eficaces y eficientes. Esto es llegar a las metas de producción que originalmente se estuvieron estipulando y que, como vemos en el punto 4, también forman parte de los diferentes presupuestos de producción. Antes de empezar a trabajar se tienen que elaborar los presupuestos, que son documentos financieros en donde los líderes de la fábrica, los líderes de la empresa, van a predeterminar un determinado volumen de producción y consecuentemente van a asignar de manera también anticipada pues todos los diferentes costos y gastos relativos tanto a la producción como a la operación administrativa y de ventas. Entonces, simple y sencillamente, como ya se tienen también ciertos estándares en cuanto a tiempos, en cuanto a cuánto se va a gastar en cada una de las diferentes partes del área productiva, bueno, pues se pueden establecer esos mecanismos de control que al ser comparados versus los gastos reales, pues ya nos van a permitir darle un seguimiento y saber si estamos actuando de manera eficiente y eficaz o si más bien, como ya lo habíamos mencionado, pues tenemos que apretar ciertas tuercas porque no se están llegando a los resultados adecuados. Otras de las características importantes es que el costeo variable se va a utilizar como una herramienta para la toma de decisiones por parte de la alta gerencia, ya que permite tener un mayor control de las fuentes que generan las utilidades y que, bueno, básicamente ya hemos comentado ampliamente. En el estado de resultado integral, esas utilidades están en función al volumen de ventas. La dirección de la empresa puede comprender mejor el efecto que los costos del periodo, es decir, los costos fijos tienen sobre las utilidades y facilitar la toma de decisiones en cuanto a incrementar la capacidad instalada o de plano, si a lo mejor yo estoy operando con un volumen muy bajo de esa capacidad instalada que tienen mi fábrica, mis máquinas o mis instalaciones en general, pues a lo mejor decidimos mejor dejar de operar porque no es muy atractivo. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, cuando nosotros tenemos un espectáculo. Tenemos un auditorio, tenemos un teatro en donde se va a presentar este evento y en donde obviamente tenemos que considerar uno de los costos fijos más importantes que sería la renta del local. Bueno, pues hay ciertos gastos fijos que se tienen que considerar, como ya decíamos, la renta del local, pero también, por ejemplo, el sueldo que le vamos a pagar a todas las personas, los artistas que van a participar en dicho espectáculo y que es un costo fijo, porque definitivamente, independientemente de que si tenemos a 1, a 2 o a 500 espectadores,
lo que le vamos a pagar a estas personas es la misma cantidad. Entonces, por ello es que se vuelve muy importante que nosotros tratemos de maximizar al 100% este costo fijo. ¿Cómo? Pues metiendo el número de personas que necesitamos para que el espectáculo sea rentable para todos, ¿sí? Obviamente que absorba el importe que nosotros estamos pagando por la renta del local, por los sueldos de todo este personal que estamos comentando y también, por supuesto, obviamente se tienen que absorber los costos variables inherentes a ese espectáculo y además, y muy importante, generar el nivel de utilidades adecuado y atractivo también para los inversionistas. Si no, pues si no se van a alcanzar a cubrir ni siquiera los costos o se va a tener un nivel muy incipiente de utilidades, pues más vale posponer o de plano cancelar ese espectáculo porque no sería redituable, no sería rentable para los inversionistas. Y eso también nos ayuda a jugar, como lo dice la tercera viñeta, con la combinación adecuada entre precios y volumen de producción, ya que, como bien sabemos, en muchos casos, a mayor producción, pues menores costos, se puede definitivamente absorber, sobre todo el costo fijo, entre un mayor número de artículos y consecuentemente eso nos va a permitir tener la posibilidad de bajar los precios al público consumidor y eso nos puede dar un mayor margen de competencia frente a los diferentes competidores que tenemos, ¿no? Frente a otros productores que pues están compitiendo con nosotros por el gusto del público. Entonces, si nosotros logramos producir más, abaratamos el costo unitario, ya que se absorben los costos fijos entre un mayor volumen de producción y consecuentemente nos volvemos mucho más rentables. ¿Cómo podemos darnos cuenta de este impacto? Precisamente a través de la conformación del estado de resultados por costeo directo o variable. Ahora también tenemos algunas desventajas. ¿Cuáles son las desventajas? Bueno, pues que en primera instancia el capital de trabajo de la empresa se ve disminuido. Esto se debe a que la evaluación de los diferentes inventarios es inferior que al costeo absorbente y eso lo vamos a ver directamente nosotros en el ejemplo, ¿sí? Luego, la separación de los costos fijos y variables muchas veces no es del todo confiable, ya que en vez de emplear algunos procedimientos científicos y estandarizados, muchas veces utilizamos el simple criterio subjetivo de las personas. Eso se debe a que, pues, en muchas empresas, lamentablemente, sobre todo pequeñas y medianas, todavía esta separación la hacen de manera muy artesanal, de acuerdo al criterio de los contadores, y pues, por supuesto, esto conlleva una carga subjetiva muy, muy, muy importante que conlleva a que no haya una estandarización de criterios, de tal forma que puede haber grandes debates entre a que si un determinado costo es fijo o variable para una u otra persona y consecuentemente eso nos va a alterar el resultado que vamos a presentar nosotros en los estados financieros. Aunque sí hay procedimientos estadísticos, sobre todo y matemáticos, muy útiles como el procedimiento de mínimos cuadrados para poder llevar a cabo esta separación de costos fijos y variables. Tristemente, hay muchos contadores que al día de hoy todavía lo hacen de una manera artesanal, subjetiva y muy poco eficiente. Otra gran desventaja es que este costeo tiende a disminuir la utilidad del periodo y tampoco se puede ver reflejada la capacidad fabril no utilizada u ociosa, que es justamente lo que hemos estado nosotros comentando, que lamentablemente pues tenemos que analizarlo nosotros y tenemos que tomar decisiones para a efecto de utilizar al 100% la, la capacidad instalada que estamos desaprovechando. Sin embargo, pues bueno, esto implica análisis muy, muy, muy específicos, ¿de acuerdo? Bueno, y aquí vemos también algunas otras diferencias en cuanto a los costos de producción, los costos unitarios de producción, los costos fijos y los inventarios en ambos métodos de costeo, que son básicamente un resumen de lo que ya hemos estado nosotros platicando y que definitivamente pues deben ser materia de un análisis importante. En cuanto al formato de presentación, que eso es en lo que nos vamos a centrar por último en esta sesión, bueno, vamos a ver que el costeo absorbente, ya lo hemos dicho, es el que hemos venido realizando nosotros de manera rutinaria en nuestros estados financieros.
Al importe de las ventas le disminuimos el costo de ventas. Esa diferencia nos da la utilidad bruta, a la cual le restamos los diferentes gastos de operación, es decir, los gastos de venta y de administración, y obtenemos finalmente la utilidad de operación. El control de costos se dificulta porque no lo separamos entre variable y fija, y esto obviamente contribuye a que sea un tanto más compleja tanto la planeación estratégica como el proceso de toma de decisiones. Ahora, en el costeo directo, a las ventas le vamos a restar los costos variables, tanto de producción como de ventas y de administración. Y eso nos va a dar como resultado, ya lo habíamos comentado, con la contribución marginal. A esa contribución marginal le vamos a restar los costos fijos de producción, ventas y administración. Y eso nos va a dar como resultado la utilidad operativa. Con lo cual vemos que al separar los costos fijos de los variables, pues el control de costos se facilita, al igual que vemos también que se simplifica el proceso de planeación estratégica de costos y consecuentemente la toma de decisiones, que también se vuelve más sencilla. Por último, vamos a ver en pantalla nosotros un ejemplo comparativo. Por costeo absorbente, aquí está, que es el cuerpo del estado de resultado integral que conocemos hasta la fecha, en donde, como ya hemos comentado, a las ventas le restamos el costo de ventas. Vemos la utilidad bruta, en este caso de 384,755, que al disminuirle, perdón, los gastos de operación, que en este caso solamente vemos gastos de venta, no hay gastos de administración, abajo debería decir gastos de administración, pues nos da una utilidad de operación de 275,955 pesos. Siguiendo el formato del costeo variable, vemos que a las ventas le restamos el costo de producción variable, los gastos de venta variable, así como también los gastos de venta, los gastos de administración variables si los hubiere, y eso nos da un margen de contribución. Vean cómo varían un poquito las cantidades porque simple y sencillamente estamos separándolos no por centro de costos, sino por su relación con el nivel de producción. Entonces, una vez que hemos determinado el margen de contribución, le restamos los gastos fijos de fabricación, de administración y de ventas si es que los hubiere, y consecuentemente tenemos una utilidad de operación que en este caso fue consistente con el ejemplo anterior y nos dio 275,955 pesos. Bueno, pues hasta aquí esta explicación. Esperemos que haya quedado perfectamente claro el ejemplo.